crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, miren, tenemos algunos temas a analizar justamente en esta mañana. Vamos a tocar ahorita en la mañana este asunto de pues la propuesta que se está haciendo. Nos sorprendió de reabrir el caso de Luis Donaldo Colosio. A estas alturas llama mucho la atención, Javier, sobre todo pues después de tantos años, a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habrá una nueva investigación del asesinato del sonorense, del ex candidato a la presidencia de la República. La Fiscalía General de la República determinó reabrir este caso de homicidio del ex candidato presidencial del PRI en 1994, por lo cual solicitó a diferentes medios de comunicación que le entreguen todas las notas, artículos, fotografías y videos que hayan publicado o que tengan en su poder, además de que les pidió que dejen entrar al equipo especial a sus hemerotecas para continuar la investigación. A través de distintos oficios firmados por el Ministerio Público de la Federación, se solicitó a los medios de comunicación toda su información publicada y en particular alguna investigación que se haya realizado de manera paralela a la oficial respecto al asesinato de Colosio Murrieta, registrado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. La Fiscalía describe que en sus expedientes no existen los antecedentes de información publicada y para investigar dicho crimen se requiere la colaboración periodística. En la documentación enviada a los medios se da un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de su recepción para entregar la información, con la advertencia de que en caso omiso a su solicitud del medio será acreedora una multa de 30 unidades de medida conforme a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales. Bueno, pues ahí están las cosas. Javier, llama la atención pues que después de tantos años se reabra el caso Colosio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde puedan llegar? ¿No ha prescrito? ¿Si encontraran algún otro responsable? Pues se vienen muchas dudas. Bueno, algunos lo ven como una cuestión meramente política distractora. Es un caso que se mantiene muchas dudas entre la población. La misma población ya determinó a su juicio quién fue el presunto responsable de este homicidio y ya lo condenó públicamente. Pero hay muchas dudas si en verdad Aburto fue el único hombre que disparó. Hay muchas dudas, hay fotografías, hay videos, y bueno, se han ido analizando continuamente si solamente recibió un disparo, si fueron dos los tiradores. Un agente de gobernación que en aquel tiempo trabajaba para la Secretaría de Gobernación sinaloense, que pues se decía que tenía un gran parecido con Aburto. Se han ido tejiendo tantas historias alrededor de esto, que la verdad es que hay muchas dudas si en verdad Aburto, quien está aún preso, fue el único que intervino en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pero es un asunto que tiene que ver con cuestiones meramente políticas, y yo creo que ese es el tema. Habrá que ver cómo surgió la candidatura de Luis Donaldo Colosio y la confrontación que hubo en una parte del equipo de Carlos Salinas de Gortari, quienes se sintieron desplazados o sintieron que les había engañado con esta nominación. Su campaña, que llamó mucho la atención en aquel tiempo, que la cobertura que se dio, es que Luis Donaldo Colosio no traía una seguridad fuerte, como normalmente se hacía ver con el resto de los candidatos. Traía elementos del Estado Mayor Presidencial al mando del general Domiro, quien pues en algunos eventos que hubo previos aquí en Culiacán, pues se pudo apreciar de que esto no sucedía, que había un gran relajamiento, y algunos lo entendían porque posiblemente se pensaba que el candidato le había pedido pues que le permitieran tener el contacto con la ciudadanía, que normalmente es lo que quieren los ciudadanos, abrazarlos, platicar con el candidato, pero sí pues, se cometieron muchos excesos en cuanto a la seguridad.
Y bueno, pues aquí estuvo él un día previo a su asesinato, aquí anduvo. Un domingo, ¿no? Aquí Recuerdo. estuvo corriendo aquí en el andador que se llama Colosio, ahí fue la última vez que estuvo, se dice que estuvo con Rafael Oseguera, con Heriberto Galindo, que eran parte de su equipo, con José Luis Soberanes, que era otro parte de su equipo, sinaloenses, y otros actores políticos con quien platicó, y bueno, pues se veía muy tranquilo, máximo que bueno, pues se decía que ya era el candidato, aunque hubo muchas dudas que se decía que no crecía la candidatura de Luis Donaldo Colosio. Y bueno, pues llegó a Lomas Taurinas y parte de esa historia que se nos han contado y nos han dicho y se ha documentado, ahí está, y veremos si efectivamente esa nueva investigación que se va a abrir no queda como muchas otras que solamente se abren y se dejan al olvido. Así es, Javier, pues el tema, el objetivo, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Milton, tu punto de vista. Bueno, por lo que estamos viendo ahorita, parece que la Fiscalía General de la República pues está reabriendo el caso, pero nada más a las hemerotecas. O sea, ya no hay no se ve que vaya a ser una investigación seria. Recordemos que siempre hay una cultura en México que siempre que hay un asesinato, un magnicidio o algo así, un asesinato de una figura política, recordemos que rápido y en el momento, en el lugar de los hechos, hacen un homenaje de la figura, ¿no? Para tapar lo que se tenga que tapar. Recordemos Álvaro Obregón, la bombilla, rápido pusieron la estatua, en Lomas Taurinas rápido pusieron el mausoleo, y así nos podemos ir yendo en cómo los asesinatos se van cubriendo con la figura del homenaje, pero lo que se está limpiando es la escena del crimen, es correcto. Entonces, muchas de las veces, en este caso que cimbró parte de la política en los 90s en el país y siguió explicando la política en los siguientes años, pues fue este caso que cimbró, ¿no? El caso Colosio. Y cómo, y lo decían muy certeramente, la bala que mató a Colosio mató al PRI. Y se va Luis Donaldo Colosio y hace una escala en La Paz, breve, llega a Tijuana y el resto de la historia ya la conocemos. Vamos a conclusiones, Javier. Sí, este tema es todavía que cimbró en su momento, sin duda, que fueron dos temas bastante fuertes que golpeó al país, la muerte de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento de los zapatistas en el sureste del país. Y esto pues le trajo consigo a Carlos Salinas de Gortari, que pues era una figura internacional, que se decía que iba a ser un buen presidente, que andaba buscando un organismo internacional, pues se le cayó. Recordar que cuando Camacho Solís anuncia que se suma a la campaña de Luis Donaldo Colosio ya había acordado una conferencia de prensa en el Hotel Ejecutivo en la área de la Alberca. Ahí nos llamó mucho la atención que cuando estaba diciendo que pues Camacho Solís se había sumado con él, se le veía bastante pues alegre. Muchos fotógrafos y muchos reporteros pasamos por la parte de atrás donde estaba hablando él, que normalmente no te lo permiten con ningún político por cuestiones de seguridad. O sea, para irnos acomodando, porque éramos muchos periodistas, nos llamó la atención a muchos de nosotros. Y luego en varios casos, a recordar que esta entrevista que hubo muy cerca ahí de Palacio de Gobierno, en un salón de fiestas de una compañía que llegó tarde a la conferencia y Luis Donaldo ya estaba dando la conferencia y lo golpeó fuerte con una grabadora al meter la mano. En Mazatlán me contó otra corresponsal que cuando iba al aeropuerto, ella se tropezó y venía atrás de Luis Donaldo, pero no traía seguridad, dice ella. Entonces ella se tropieza y antes de caer alcanzó a agarrar el pantalón a Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo, asustado, se volteó, ¿qué traes? Ya bueno, pues le pidió, pero estas acciones se veía que Luis Donaldo no traía esa seguridad que se decía con un general muy avesado en temas de seguridad, sobre todo en grandes personajes. No sabemos si Luis Donaldo pues le había ordenado, porque además era un carácter bastante fuerte, de que le permitiera que todo el mundo se le acercara. Y bueno, pues hay varias versiones de que no fue aborto, que sí fue aborto, que fue un asesinato del Estado, y bueno, normalmente todo el mundo le atribuye al expresidente pues estar involucrado en este hecho. Igual yo, Milton, tengo muchas dudas, porque si recordamos aquella época, la economía por lo menos decía que estaba con alfileres, pero la economía se veía en apariencia bastante bien. Después ya con
Zedillo se vino el error de diciembre, porque decía que todo estaba sostenido con alfileres, pero al final de cuentas muy bien sostenido, porque la economía fluía. ¿Y de qué forma, Así es. Mario Puente dice, salud Mario, hay que recordar que Salinas en estos tiempos era candidato muy fuerte a la presidencia de la Organización Mundial de Comercio. Es correcto. Solo un magnicidio podría derrocarlo como el candidato puntero, no hay que perderlo de vista. Saludos. Saludos a Alejandro García también, saludos Alejandro, muchas gracias. Por supuesto, saludos a Alberto Cisneros en el Quitsambre, a Betty Tirado, a Oscar López, a Lupita Sandoval, a Francisco Treviño, gracias, toda la gente que se reconectó rápidamente y todos los participantes, a Ferrell Ortega, ahorita vamos a decir los ganadores. Milton, tus conclusiones. Bueno, siempre el imaginario popular en México históricamente pues ha hallado las maneras para explicar lo que pasa. Recordemos en la revolución, en la época de la revolución, cuando matan al general Álvaro Obregón, pues preguntaban, ¿quién mató a Obregón? Cállese la boca, te decían. Entonces, como diciendo, ¿no? Que había sido el caudillo Plutarco Elías Calles. Acá igual, cuando lo de Colosio, pues te decían, oye, pues ¿quién mató a Colosio? Está pelón saberlo, te decían. Sí. Entonces, al final del día fue algo que cimbró al país y que ahí vamos nosotros. Recuerdo yo mucho los estudios de Krause, de Enrique Krause, cuando decía, el hombre que quiso ser rey, parafraseando a Rudyard Kipling con su libro, ¿no? Refiriéndose a Salinas, porque realmente Salinas fue el último emperador, el último presidente que llegó a tener el control de todo dentro del PRI. No fue el último, no era, aunque no era formado dentro del PRI, era un tecnócrata, pero fue el último hombre que llegó a tener los controles de todo y supo para qué era. Y logró ganar la intermedia de él, sí, y retacar la Cámara de Priistas, donde don Manuel Camacho Solís y don Marcelo Ebrard tuvieron una operación política que dentro del PRI fue ejemplo a nivel nacional de cómo en cada manzana llegaron a operar y tener casas amigas y tener una eficiencia electoral grandísima, que después don Marcelo se le ha ido llevando a otras partes. Pero bueno, esto es una situación en la cual la reapertura del caso Colosio es abrir viejas heridas. ¿Para qué? Para poner contra la pared algunos enemigos que pudiera tener el presidente en la sucesión, 1. Y 2, también le va a dar tantita gasolinita a la figura de Luis Donaldo Colosio Jr., alcalde de Monterrey, y que es uno de los pretensos que don Dante Delgado, heredero de esa vieja nomenclatura de la cual acusaba Salinas, la cual era capitaneada por don Fernando Gutiérrez Barrios, maestro de Dante Delgado, pues para ver con qué fichas va a jugar como Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano no le hace el juego a la alianza, pero le hace el juego a Morena. Lo golpea a Morena, pero le termina haciendo los favores. Así es. Saludos a Alejandro García, dice, yo creo que Salinas de Gortari lo mandó a asesinar, no tengo duda, y dice que Francisco Arizmendi es una enciclopedia, dice. Es correcto. Francisco, tus conclusiones. ¿Se animaba? Sí. Hay que recordar que no se tentaron el corazón cuando armaron el operativo para derrotar a Joaquín Hernández Galicia. Vale. Le sembraron armas, un cadáver, y armas, un Ministerio Público Federal para en el expediente agregárselo, y aparte pues todas las armas que le sembraron, etcétera, para derrocarlo a Joaquín Hernández Galicia, que había sido el promotor de aquel libro que circuló de manera abierta pero clandestina, Un asesino a la presidencia, donde hablaba de la historia de un incidente de cuando eran menores Raúl Salinas y Carlos Salinas, junto con otro amigo, que jugaban con una menor que trabajaba en casa de ellos, y pues la mataron accidentalmente, jugando según ellos a vaqueros, a todo eso, a bandidos, y inclusive yo traigo la portada siempre en mi archivo del periódico Excelsior, porque en ese tiempo era secretario de Comercio el papá de los Salinas de Gortari, sí, don Raúl, pero ellos eran menores de edad. Por ese libro y por haber apoyado la quina a Cuauhtémoc Cárdenas, pues en cuanto tomó la presidencia de la República Salinas de Gortari al mes y día, le armó todo ese operativo. Aquí lo impactante es, tuvieron que matar a un Ministerio Público Federal para agregarlo
al expediente. Después de lo de Salinas, hay que recordar que asesinan al excuñado de Salinas, a Francisco Ruiz Macié, ¿no? Que había estado casado con una de sus hermanas, y a quien tuvieron preso como actor intelectual de esa situación, a Raúl Salinas. Lo tuvieron varios años, después sale libre, hasta le regresan ya en el sexenio de Fox, me parece, o de Peña, toda la fortuna que había depositado en Europa a otro nombre, en fin, y el actor, el que había actuado, el que había armado ese asesinato de Ruiz Macié, pues era un diputado federal muy allegado ¿a quién? A Raúl Salinas, ¿no? Entonces, pero así corrió la impunidad. Aquí en la situación de lo de Colosio fue muy astuto Carlos Salinas, porque seleccionó, autorizó a un periodista de gran prestigio que fuera el único que entrara a entrevistar a Mario Aburto, al Moloya, que fue Jesús Blancornelas. Y Jesús Blancornelas publicó que Mario Aburto era el único asesino solitario, que era el objetivo que buscaba Carlos Salinas. Pero hubo algo que a mí siempre me llamó poderosamente la atención, independientemente de que estuve el día del sepelio en el área ahí donde estaban los Colosio por situaciones de amistad con don Severino, que era tío de Luis Donaldo, que en paz descanse, a través del gran amigo Amadeo Zazueta Lafarga. Había mucha tensión, había mucho coraje contra la presencia ahí de Raúl Salinas, y después, ya en la noche, ya oscuro, llegó el presidente Salinas a darle el pésame a la familia y acudir unos minutos al panteón municipal de ahí de Magdalena de Quino, de Bahía, sí, Magdalena de Quino, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Bueno, porque él sabía cómo estaba la situación, pero finalmente concluyo con esto. Me llama poderosamente la atención que al paso del tiempo, Joaquín López Dóriga, junto con Jorge Fernández Menéndez, publican un libro con el título de Domiro, es decir, que es el nombre del general Domiro García Reyes. Pero en ese libro, lo único que se hace en la narrativa de ambos periodistas con las revelaciones del general Domiro García Reyes es prácticamente exhibir a Luis Donaldo Colosio Murrieta, que uno dice, bueno, pues en la página 35-40 dices tú, con lo que describen ahí de Colosio, dicho eso por Domiro, el general. Las ofensas. Dice, las ofensas y todo eso. Bueno, si no lo mata Burto, lo mata Domiro. La pregunta fue, ¿quién autorizó a un general de alto rango, ¿no? Hacer el libro. Está pelón. Búsquenlo a ver si lo hayan. Está pelón. Está pelón. Acuérdate que ya había en varios estados que se iba a presentar, aquí en Sinaloa ya lo iba a presentar a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y lo suspendieron. Algo pasó. Sí, de hecho yo lo compré al modo, cometí el error, lo presté. Pero no me lo prestaste a mí. Pues. Pero al tiempo, le mandé pedir un tanto a Jorge Fernández Menéndez a través del amigo Rodrigo Flores Amisco. Saludos. Y hasta él lo tenía agotado. Lo único que hizo Jorge Fernández Menéndez fue mandarme una fotocopia del libro, autografiado por cierto, porque es una joya tenerlo como muchos otros libros que uno debe de tener siempre en su hemeroteca, ¿no? Como La sombra del caudillo, por ejemplo, como Las cínicas memorias de Gonzalo N. Santos, y así, y hay otros libros más que son de la vida real, revelaciones de mutuo propio, de actores, inclusive de aquí de Sinaloa, que dices tú, caray, esto no lo sabíamos. Así es. Pues muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa, y mando un fuerte abrazo a Rafael Gastelum Carranza, ¿no? El gran y tremendo chino, de parte, pues, de su sobrino consentido, que es el Picho. Su tío, perdón. Va a haber regalo. Su tío, y va a regalar. Te manda el Picho, te manda a saludar, y él es hijo de doña Aurora Carranza Valdés, la mamá de todos los Carranza Valdés prácticamente, que es la que tiene que andarlos navegando ahí. Mi querido chino, un fuerte abrazo, y a ver qué día del año o del que viene me cumples lo que me has prometido tanto de ir a la cabeza a la única. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, señor. Nos vamos, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, y nos vamos.